Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy voy a compartir la grabación para el tema función exponencial. No olvidemos la definición de función. Una función está formada por pares ordenados de tal manera que a cada elemento en el dominio, es decir, a cada elemento X le asocia un elemento único, Y. Y las parejas de la función son parejas únicas. Es decir, los pares ordenados son pares ordenados únicos. La función exponencial es una función especial porque analiza potencias en las cuales la base es un valor definido, fijo, y la variable aparece en forma de exponente. La función exponencial tiene dos características. La primera de ellas, cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Cuando la base es un número que va entre 0 y 1, la función es decreciente. Debo mencionar que la base de la función exponencial es un número real positivo. No hay función exponencial con bases negativas. No hay función exponencial con exponente 1. Entonces, el exponente o es mayor que 1 o es un número que está, perdón, la base es mayor que 1 o es un número que está entre 0 y 1. El exponente puede ser cualquier número real. El dominio de la función exponencial es todos los reales. El rango está formado por números reales positivos y algunas veces la función está sujeta a transformaciones y la gráfica también sufre desplazamientos, que pueden ser horizontales o verticales. Veamos algunos ejercicios. En el plano cartesiano, grafique la función f de x es menos 3 más 2 elevado a la x menos 2. ¿Qué recomiendo para dominar el tema y hacer una buena gráfica? Mi primera recomendación es que usted tenga por lo menos las funciones o noción de las funciones elementales. Por ejemplo, lo siguiente. Eje X, eje y voy a pensar que la base es mayor que 1. Por ejemplo, f de x, 2 a la x. 2 a la x es esta función creciente. Y este punto viene a ser 0,1. Es un punto clásico en toda la gráfica de función exponencial, 0,1. ¿Qué significa? Que cuando x sea 0, 2 a la 0 va a ser 1. Y como la base es un número real mayor que 1, entonces la función siempre va a ser una función creciente. Esta función se llama f de x igual 2 a la x. ¿Qué pasa cuando en el corazón de la función, que es el exponente, si en ese exponente hacemos una modificación agregando o restando números, la función va a tener un desplazamiento horizontal? Si quiero graficar f de x igual 2 a la x menos 2 a x menos 2, lo igualamos a 0, con lo cual x se ha convertido en 2. ¿Qué significa? Que la función se ha desplazado 2 unidades a la derecha. Y desplazarse 2 unidades a la derecha significa más o menos lo mismo. Mire acá.
tengo eje X, eje y desplazarse 2 unidades a la derecha significa más o menos como si el eje Y se hubiera desplazado 2 unidades a la derecha. Y la función se graficaría de esta manera. Creciente, sí, creciente. Y este punto que era 0,1 ahora es 2,1. Si fuera de la función, agregamos números, como en este caso menos 3, entonces f de x igual a menos 3 sumado con 2 a la x menos 2. Los números que son agregados fuera de la función principal hacen las veces de ascensor. Si el número agregado es positivo, la gráfica sube. Si el número agregado es negativo, la gráfica baja. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser más o menos el siguiente. Observe. Tendremos aquí nuestro eje X. Tendremos aquí nuestro eje Y. Inicialmente, la gráfica se había desplazado 2 unidades hacia la derecha. O sea, es como si el eje Y se hubiera desplazado 2 unidades a la derecha. Y si agregamos números fuera de la función, el efecto es que el eje X se va a desplazar 3 unidades hacia abajo. 3, sí, 3 unidades hacia abajo. Entonces nuestra gráfica ahora va a tener más o menos esta forma. Y con eso yo puedo predecir exactamente, ya tengo la gráfica y ahora puedo predecir el dominio y el rango. Porque el dominio son los números x que se extienden de menos infinito a más infinito, o sea, todos los reales. Y el rango son los números y que se extienden desde menos 3 abierto hasta más infinito. Y habremos hecho un análisis bastante minucioso del comportamiento de esta gráfica, de esta función con su gráfica y su dominio y su rango. Espero que esto le esté siendo de mucha utilidad. Veamos el siguiente ejercicio. F de x igual 3 más 3 a la valor absoluto de 3 menos x. ¿Qué pasa si tuviéramos la función 3 a la x? 3 a la x, sí. Ya, ¿sería una función creciente? Claro, sería una función creciente. Entonces la gráfica, por lo que hemos visto, es más o menos de esta forma. Eje X, eje Y. Este es el primer análisis que voy a hacer. Segundo análisis. Voy a graficar, voy a ver qué pasa con la función f de x igual a 3 elevado a la x menos 3. O también podría ser a la 3 menos x. También si quiero a la 3 menos x. ¿Qué va a ocurrir? Simplemente que a x menos 3 lo igualamos a 0, con lo cual x sería igual a 3. ¿Eso qué significa? Que la gráfica se está desplazando 3 unidades a la derecha. Sí. La gráfica se está desplazando 3 unidades a la derecha. Y ahora tendríamos algo como esto. Eje X, eje Y,
desplazarse 3 unidades a la derecha, ya hemos visto que es equivalente a que el eje Y se desplace 3 unidades a la derecha. Sí, 3 unidades a la derecha. Correcto, 3 unidades a la derecha. Y cuando X sea 3, 3 menos 3, 0. Y 3 a la 0 es 1, sí. Y F aplicado a 3 sería 3 sumado con 3 elevado a la 0, y esto me daría 4, sí. Aquí tendría el vértice de la función. Pero yo no quiero 3 a la x menos 3. Queremos 3 elevado a la valor absoluto de x menos 3. Claro, esa es la función. Esa es la función. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga f de x igual a 3 sumado con 3 elevado al valor absoluto de 3 menos x? En x igual a 3, el valor de la función es 4, sí. Y antes de 3, antes de 3, sí. Si x es menor que 3, la función es decreciente. Sí, la función es decreciente. Claro, porque cuando x sea 0, 27, 3 al cubo 27, 30. Cuando x sea 0 va a ser más o menos 30. Claro. Cuando x sea 2, sería más o menos 6. Sí, la función está decreciendo. Viene así, claro. Y si x es mayor que 3, la función sería creciente. Ya entendí. Y sería más o menos así, claro. Entonces la gráfica va a tener esta tendencia. Va a tener esa tendencia. ¿Esa sería la gráfica de la función? Sí. Esa sería la gráfica de la función. ¿Y podríamos hallar dominio y rango? Claro. Usted puede hallar dominio y rango, porque el dominio está formado por los números reales de cualquier valor, sí. En cambio, el rango está formado por los números que se extienden desde 4 cerrado a más infinito. Y tiene usted un análisis bastante detallado de cómo es la gráfica, cómo es el dominio, cómo es el rango para esta función. Fundamental que usted conozca por lo menos las gráficas fundamentales de la función exponencial. Veamos el siguiente ejercicio. F de x igual a e menos e a la x. Y me piden que analice desplazamientos, dominio y rango. Acuérdense que el número e es un número mayor que 1. Claro. 2,71828. Claro. Entonces, solamente la función f de x igual a e a la x, usted ya sabe que esta función, eje x, eje y, usted sabe que esta función es creciente. Claro, esa función es creciente. Y si delante le pongo un signo negativo, si delante usted le pone un signo negativo, la función se va a invertir. Y aquí sería menos
e a la x, claro. Si delante le pongo un signo negativo, la función sería menos e a la x. Y si a eso le agregamos un número e, si le agregamos un número e, entonces la gráfica va a ser más o menos así. Eje X, eje Y, y aquí le agregamos el número e, claro. Agregar el número e hace que el eje Y se desplace, claro. El eje Y se va a desplazar. Y pasa por el número e, claro. Y la gráfica sería más o menos algo como esto. Sí, la gráfica sería más o menos algo como eso. Y la función sería decreciente, claro. La función sería decreciente. ¿Y qué podríamos especificar? Bueno, usted ya sabe a partir de aquí que el dominio está formado por todos los números reales. Cierto. Y el rango está formado por, a medida que x se vaya al infinito, la función se va decayendo más y más. Sí. El rango viene desde menos infinito hasta acercarse al número e. Y ahí va a ser abierto, sí. Y ahí va a ser abierto. Entonces, qué importante cuando usted conoce e interpreta las gráficas fundamentales. Primero comencé por e a la x, y ya sé que e a la x es una función creciente. Si delante le colocamos un signo negativo, la gráfica se invierte. Y si a eso le agregamos el número e, entonces la gráfica se desplaza verticalmente. E unidades, claro, se desplaza e unidades. Y de esa manera usted tiene el análisis de toda la función. Bien, veamos el siguiente caso. La población mundial en el año 2022 era 7,8 mil millones de personas. Si la población continúa creciendo, con la razón actual aproximadamente 2% al año, encuentre la población que expresa PDT, que expresa la población mundial en miles de millones, como una función del tiempo, donde este cero corresponde al inicio que fue en 2022. Y nos piden cuál será la población a inicio de 2030. Entonces, tenemos aquí que la población inicial ha sido de 7,8 mil millones de personas. Y la población en el año T será población inicial, que es 7,8 por E a la RT. ¿Qué cosa es R? Una constante de crecimiento, que en este caso es 2% anual, y se representa en decimal, 0,02. Y ya tengo la expresión que me modela el comportamiento del crecimiento poblacional a través del tiempo. Y nos piden la población al inicio de 2030. Si hablamos de inicio de 2030, el tiempo transcurrido será 7 años. No podemos colocar 8 porque recién está comenzando el año 2030 y ese año todavía no ha transcurrido. Entonces, la población que nos piden será población cuando haya transcurrido 7 años a partir de 2022. Y esto será 7,8 por E a la aquí es 0,02, perdón.
a la 0,02 multiplicado por 7. Si hacemos cálculos, esto debe darnos 8,97, aproximadamente 9.000 millones de personas. Claro, 9.000 millones de personas. Y esa será la población aproximada para comienzos del año 2030. Bien, vayamos al siguiente ejercicio. Suponiendo que la tasa de inflación es 6% al año, el costo de un artículo cualquiera es costo inicial, factor de 1,06 elevado a la t. T es el tiempo transcurrido a partir del año de referencia. Y C0 es el costo inicial. Determine el costo que tendrá dentro de 8 años un paquete de fideos que ahora cuesta 6 soles. Entonces, ejercicio A, costo inicial es 6. Costo dentro de 8 años será 6, que multiplica a 1,06 elevado a la 8. Haciendo cálculos, debe darme 9,56 soles. Eso va a costar el paquete de fideos dentro de 8 años. Veamos el caso B. ¿Cuánto va a costar dentro de 5 años la matrícula de un colegio? Ahora cuesta 800 soles. Costo inicial, 800 soles. Dentro de 5 años será costo inicial, que es 800, que multiplica con 1,06 elevado a la 5. Haciendo cálculos, debe dar 1.275 soles. Eso va a costar la matrícula de ese colegio dentro de 5 años. Bien, hemos llegado al final de esta exposición. Espero haya sido de mucha utilidad para usted y le agradezco mucho por su compañía y por su atención. Le voy a pedir encarecidamente que le den like al link de la grabación, y de esta manera podemos hacer que el proyecto Un Mundo Maravilloso para las Matemáticas siga creciendo y podamos seguir apoyando a muchos estudiantes que quieran conocer un poco más de matemáticas. Nos estaríamos viendo en una próxima grabación. Muy amable por su tiempo.